en la Universidad de Colima. También fortalecemos la educación. La formación docente es clave en la calidad educativa y en la transformación social. Jornadas académicas, del 9 al 19 de enero. Profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias magistrales sobre inteligencia artificial y profesionalización docente de las jornadas académicas de 2024 de la Universidad de Colima. Quiero agradecer la participación de las y los docentes de nivel medio superior, superior y posgrado que nos acompañan este día. Mi nombre es Adriana Cruz Manjarrés, soy profesora e investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios y el día de hoy estaré moderando esta charla. Antes de iniciar, les quiero pedir que mantengan su micrófono cerrado. También les comento que tenemos disponible el chat de esta plataforma, donde pueden ir haciendo sus preguntas o comentarios para hacérselas llegar a nuestro invitado. Este evento tiene una duración de 1 hora. Los primeros 45 minutos estarán destinados a la presentación y después daremos 10 minutos para preguntas y respuestas. A nombre de la Universidad de Colima, quiero darle la más cordial y cálida bienvenida a nuestro invitado, el doctor Edgar Tafolla Ledesma. Bienvenido. El día de hoy, el doctor Tafolla nos hablará sobre la inteligencia artificial y su impacto en las ciencias sociales. Antes de comenzar, les voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Tafolla Ledesma es doctor en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en estudios filosóficos sobre ciencia y tecnología. Es maestro en Filosofía, con especialización en Hermenéutica y Fenomenología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene un máster europeo en Filosofía, Ciencia y Valores por el País Vasco y es licenciado en Sociología por la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan teoría sociológica contemporánea, fenomenología de la tecnología y formas tecnológicas de vida, relación ciencia, tecnología y sociedad, filosofía política de la ciencia, tecnociencia, riesgo y sociedades complejas, redes sociales digitales, diversidad cultural, interculturalidad y democracia. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Transhumanismo y Tecnología del Mejoramiento Humano, Diálogo, Alteridad y Sociedades Complejas, Autorreferencia, Reflexibilidad y Diferencia, Introducción a las Ciencias Sociales, ya con 4 ediciones, Ética y Valores 1 y Ética y Valores 2. El doctor Tafolla pertenece al Grupo Internacional de Metodología de la Investigación Científica, con sede en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, y también es coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación STS-UNAM, que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el 2018 a la fecha. Sin más, por el momento cedo la palabra al doctor Tafolla, quien sin duda nos dará una charla que por el tema es más que actual, muy debatible en la actualidad y pues por demás interesante en todos los aspectos de nuestra vida social y especialmente la académica. Adelante, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias a la Universidad de Colima, en la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Para mí es muy importante dar a conocer una serie de líneas que he estado recientemente investigando, algunos aspectos importantes, algunas problemáticas importantes que quisiera plantearles a manera como de reflexión, de indagación inicial, porque en efecto, como decía la profesora Adriana, es un tema bastante reciente, sobre todo algunos de los aspectos más problemáticos. Son muy controvertidos, generan mucha controversia ética y también de tipo política, incluso y cultural.
Entonces, para mí es muy importante hacer esta presentación y bueno, les agradezco de verdad que me hayan invitado. Bueno, me centraré en impacto de la inteligencia artificial en las ciencias sociales y me centraré fundamentalmente en tres aspectos: inteligencia artificial general, distinción con la inteligencia artificial generativa y retos para las ciencias sociales. Primero habrá que decir que la inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías en nuestra época, desde la década de los 50 del siglo XX hasta nuestros días. Es una de las tecnologías informáticas, solo el ámbito técnico, tecnológico y tecnocientífico, sino que esa revolución tecnológica ha tenido un impacto central casi en todos los ámbitos y esferas de nuestra vida social, política contemporánea. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los campos tecnológicos más prometedores y sin duda alguna su impacto en la sociedad es cada vez más importante, sobre todo la inteligencia artificial generativa. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia artificial en términos generales? Bueno, la inteligencia artificial, la IA, es un tipo de tecnología, es un tipo de sistema tecnológico, pero también es un tipo de tecnociencia contemporánea que se dedica al estudio del comportamiento e interviene en la resolución de problemas por parte de una máquina. Esta es una consideración muy importante. La inteligencia artificial es un tipo de tecnociencia contemporánea y las tecnociencias se definen como un híbrido de ciencia-tecnología, una relación de interdependencia entre ciencia y tecnología que aparecen en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y una vez que se ha desarrollado el proyecto Manhattan, que deriva en el desarrollo de la primera bomba atómica. Desde ahí aparecen las tecnociencias. Ya no son ciencias en el sentido de ciencia básica contemporánea, ya no se producen solamente en el contexto de las universidades, centros de investigación e institutos, sino sobre todo las tecnociencias se desarrollan en las corporaciones, en las industrias, en ámbitos, digamos, que están fuera de las universidades. Entonces, la inteligencia artificial general y las más contemporáneas son formas de tecnociencia, es decir, estas innovaciones operan más allá de las universidades y sobre todo en grandes corporaciones. Por eso es que vemos que Meta producen inteligencia artificial. Bien, esta área de la inteligencia artificial se enfoca entonces en crear sistemas computacionales capaces de imitar capacidades cognitivas humanas, como pensar, representar, aprender, interactuar con los usuarios. Por eso la inteligencia artificial es tan importante. Y bueno, pues ahí hay dos datos importantes para quien todavía no se ha metido al tema. Es importante entender que en 1950 el artículo de Alan Turing, Computer, Machinery and Intelligence, plantea la cuestión de la inteligencia artificial. Es un hito este artículo de Alan Turing porque hacia la década de los 50 comienza a desarrollarse la primera gran generación de la inteligencia artificial. Y ya hacia 1956 se celebra la conferencia en Dortmund, considerada como el punto de partida oficial o formal, digamos, de la inteligencia artificial ya como campo de estudio y como campo de investigación. El razonamiento lógico, el razonamiento matemático, la representación del conocimiento experto en los sistemas de inteligencia artificial. Básicamente, este tipo de inteligencia artificial básicamente consistía en, digamos, la metáfora del cerebro operando como una suerte de máquina. Es filosóficamente hablando, la inteligencia artificial de esta primera fase se entiende como bajo el principio cartesiano de que la mente es una suerte de procesador de información. Y si procesa información, pues la mente establece razonamientos lógicos y matemáticos. La inteligencia artificial de la primera fase o de la primera generación, entonces, filosóficamente hablando, está pensando en términos cartesianos. La mente como un procesador de información.
Y por eso es que se pensaba en la década de los 50, 60, 70, que una máquina inteligente tendría que ser aquella que razonara lógicamente y pudiera resolver problemas lógicos matemáticos. Uno de estos ejemplos importantes es en 1987, el sistema experto Deep Blue, desarrollado por IBM, derrota al campeón mundial de ajedrez Kasparov. Eso es un dato, digamos, muy conocido. Entonces se pensaba que una máquina inteligente podría ser aquella que lógicamente podría, digamos, desafiar o alcanzar la inteligencia humana. En la segunda gran etapa de la inteligencia artificial, esta está basada en el aprendizaje automático. En esta etapa se comienza a utilizar el aprendizaje automático para enseñar a las máquinas a partir de ejemplos y procesamiento de datos. Se desarrollaron algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados, así como técnicas de reconocimiento de patrones. Uno de los ejemplos más interesantes de esta segunda etapa, pues son los asistentes virtuales como Siri, lo que hoy tenemos como Alexa, Google Assistant, Google Earth, geolocalizaciones. Son ejemplos de esta segunda gran etapa de la inteligencia artificial basada en aprendizaje automático. Y la tercera gran fase o etapa de la inteligencia artificial será la etapa de la inteligencia artificial generativa. En esta etapa, es la etapa, digamos, más reciente, los avances de la inteligencia artificial se centran sobre todo en la capacidad de estos sistemas tecnológicos de crear contenido nuevo y original como imágenes, música, textos. Se utilizan técnicas como las redes generativas adversarias para generar contenido realista y persuasivo. Digamos, esta es la gran, eh, digamos, cualificación o la gran propiedad o la gran característica, que esta inteligencia artificial ya no solo resuelve problemas lógicos, ya no solo automatiza el aprendizaje, sino que tiene la capacidad de crear nuevo contenido, nueva información. Incluso hay algunos que creemos que puede generar o podrá generar nuevo conocimiento. Y bueno, el ejemplo paradigmático ahora será en 2018 el desarrollo de OpenAI, que lanza su primer lenguaje generativo GPT-2, que es el que conocemos y que es el que seguramente nos tiene aquí y que genera tanta controversia. Entonces, la inteligencia artificial generativa tiene estas características, tiene capacidad para crear contenido nuevo y relevante, y ha encontrado aplicaciones en amplia gama de campos, incluyendo, por supuesto, las ciencias sociales. Y yo introduciría una definición de Marcelo Granieri, que me parece muy interesante, que es la inteligencia artificial generativa sería una suerte de rama de la inteligencia artificial que se enfoca en una generación de contenido original a partir de datos existentes. Es decir, trabaja con grandes bases de datos y a partir de ahí genera contenido original. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes y luego genera contenido nuevo y único. Esto es muy importante. O sea que la inteligencia artificial generativa genera, digamos, conocimiento singular, particular, que puede considerarse filosófica, sociológicamente hablando, como contenido nuevo y original. Por eso es tan interesante esta inteligencia. Y los avances en inteligencia artificial, dice este autor, han sido impresionantes en los últimos años y pues se espera que continúen una mejora significativa. ¿Cuáles son los impactos y riesgos sociales de la inteligencia artificial, generativa en particular? Primero, yo distinguiría el problema de la exclusión social como un aspecto, digamos, socialmente negativo. Uno de los riesgos importantes del desarrollo de la inteligencia artificial es la discriminación-exclusión social. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más compleja y expansiva, puede replicar prejuicios culturales y discriminación existente en las sociedades. Por ejemplo, los algoritmos utilizados en la selección de candidatos para empleos pueden estar sesgados hacia ciertos grupos étnicos o ciertas identidades sexogenéricas, nuevas identidades de género, lo que puede incrementar tipos de exclusión social en el lugar de trabajo o en el ámbito profesional, por ejemplo.
Otro de los riesgos sería el racismo y la discriminación. La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, posee un alto potencial para reproducir prejuicios sociales, discriminación racial, étnica, política y religiosa en nuestra sociedad, ya que puede ser usado con fines socialmente, digamos, irresponsables. Por ejemplo, si se cuenta con una aplicación de reconocimiento facial que identifique personas basándose en sus rasgos fenotípicos, color de piel, se puede contribuir al sesgo racial porque no todas las personas tienen los mismos patrones fisonómicos y fenotípicos que este reconocimiento tecnológico estandarizado previamente programado requiere o exige. Entonces aquí hay un riesgo, digamos, importante. Un aspecto también negativo de la inteligencia artificial se puede dar en el terreno de la discapacidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa se puede convertir en un problema cuando se usa para decidir, por ejemplo, quién recibe un préstamo bancario o qué tipo de tratamiento médico recibirán las personas con alguna discapacidad mental o física. Si este tipo de decisiones las dejamos a una inteligencia artificial con base en que procesa grandes bases de datos, pues puede haber sesgos, por supuesto, también en este ámbito, en términos de capacidades cognitivas. El problema es que los procesos de inteligencia artificial son tan automatizados y no necesariamente son, digamos, justos para todos los individuos o para todas las personas. Entonces, un razonamiento automatizado, un aprendizaje automatizado, aunque puede crear, en este caso, contenido original, pues finalmente está siendo programada y esta programación puede tener prejuicios o rasgos o sesgos sociales o identitarios. Otro aspecto negativo de la inteligencia artificial generativa puede ser la generación de desigualdad social y de género. La inteligencia artificial puede permitir que las empresas, por ejemplo, y los individuos que tienen acceso a ellas se beneficien de manera desproporcionada. Por ejemplo, las empresas pueden pagar por tecnología basada de inteligencia artificial, pueden obtener una ventaja competitiva sobre aquellas que no pueden pagarla. Esto puede llevar a una mayor desigualdad en el mercado profesional y en las formas de exclusión contemporáneas. Por ejemplo, si a través de inteligencia artificial tú procesas información y con base en ella tomas decisiones para quién se incorpora o no a tu empresa, pues esto puede generar también tipos de exclusión y desigualdad social y sobre todo también desigualdad de género, que esto es muy importante. En el contexto de la pandemia vimos, por ejemplo, no solo una brecha digital, una desigualdad de género entre hombres y mujeres, sino que también observamos que el acceso a las tecnologías, el uso de las tecnologías, pues también era inequitativo y desigual entre hombres y entre mujeres. Esto lo vemos sobre todo, por ejemplo, en las universidades, en la academia, en el ámbito de nuestras profesiones de investigación y docencia. Está claro que hay una brecha digital, hay una brecha de género en función de quienes tienen acceso a mejores puestos o mejores trabajos, mejores empleos o mejor desarrollo profesional. Hay una desigualdad, por supuesto, sustantiva, todavía abismal en algunos casos entre hombres y mujeres. Bueno, esto se puede reproducir en el campo de la inteligencia artificial. Hay otros riesgos sociales importantes, que es el tema de la privacidad digital, la seguridad y la vigilancia social. Y aquí esto es muy importante. La inteligencia artificial también presenta desafíos éticos en este campo, porque uno de ellos tiene que ver con la seguridad personal, el manejo de datos personales, quién tiene o quién no tiene acceso a el manejo, comunicación, difusión de tu información personal. Cuando tú usas una inteligencia artificial generativa, también desarrollas contenidos y ese tipo de contenidos, no solo las instrucciones que le das, sino, por ejemplo, a ChatGPT, sino que ese tipo de información, ese tipo de contenidos también son utilizados por la inteligencia artificial en el ámbito global. Y por otro lado,
la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, a través de ChatGPT u otras aplicaciones, puede usar tu información, tus textos, tus artículos, tus libros, tus publicaciones, tus innovaciones, tus ideas, porque están concentradas en grandes bases de datos. Y entonces aquí uno de los grandes problemas es quién controla esa información, cómo se usa esa información y quién distribuye esa información y cómo esta información se comercializa y en algunos casos se privatiza. Entonces aquí hay un riesgo importante, sobre todo información personal. La inteligencia artificial también puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre los usuarios, lo que puede violar el uso privado de su información sobre perfiles de ciudadanos. Existe también el riesgo de que la inteligencia artificial sea utilizada para cometer delitos como fraudes bancarios, robo de identidad, tipos de acoso virtual, como el caso de estudiantes menores, infantes o adolescentes, que ya hemos observado en los últimos tiempos de manera incluso ya cada vez más acelerada, ¿no? Cuando jóvenes, adolescentes, cada vez más están usando, por ejemplo, redes sociodigitales o tienen acceso a aplicaciones que no necesariamente son muy seguras y que usan inteligencia artificial, pues esta información puede ser usada de manera inadecuada. Y bueno, una imagen ahí que es importante. Recuerden que también tuvimos un problema de vigilancia social muy importante en el contexto de la pandemia. China fue uno de los principales países que utilizó inteligencia artificial para geolocalizar a las personas, vigilar a través de drones y uso de robots, ¿no? En las calles, en las avenidas, en los espacios públicos para vigilar que la gente no saliera a las calles porque su política era de cero contagios. Hay otros riesgos importantes y bueno, estos riesgos tienen que ver con la regulación. Para abordar estos riesgos que son globales, es importante que se tomen medidas para asegurar que la inteligencia artificial además sea accesible para todas y todos los ciudadanos de manera equitativa. Evidentemente, estas inteligencias artificiales, sobre todo las generativas, las más actuales, pues no son de uso y de accesibilidad para todos. Pero además, frente a estos riesgos surge la necesidad de implementar políticas de inclusión y alfabetización tecnológica, así como la promoción de programas de educación y capacitación en inteligencia artificial para garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de aprender y de beneficiarse de ella. Sobre todo sería importante que se implementen medidas de regulación internacional de la inteligencia artificial para garantizar la privacidad y seguridad de datos de los usuarios. Pero sobre esto voy a hablar en un poquito más adelante. Bien, un ejemplo importante de regulación, solo lo menciono rápidamente, es muy reciente, en diciembre del año pasado, o sea, hace muy poquito, el 8 de diciembre del 2023, se aprueba la primera ley que regula la inteligencia artificial en el mundo. Y esto es promovido por la Unión Europea, donde se refuerza la importancia de una comunidad política internacional que ya está pensando en términos de las consecuencias, impactos, sobre todo cultural, política y socialmente negativos que pueden tener estas inteligencias artificiales. Hay otro ámbito muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales, que son los impactos en educación. Esto es decisivo. La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, tiene este potencial de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando significativamente la calidad de la educación en algunos ámbitos, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de generar consecuencias negativas imprevistas en la actualidad. Por eso es tan importante la regulación internacional. Por ejemplo, una de las formas en que la inteligencia artificial está impactando la educación es a través de la mejora de la personalización del aprendizaje. Es decir, la inteligencia artificial puede analizar los datos de los estudiantes, sus habilidades, sus competencias educativas con el objetivo de proporcionar recomendaciones personalizadas sobre qué materiales de aprendizaje serían los más óptimos para cada estudiante y así personalizar el proceso de
de aprendizaje. Digamos, este sería un impacto socialmente positivo de la educación. Otro impacto es que la inteligencia artificial puede ayudar a adaptar la velocidad y el nivel de dificultad del material de aprendizaje para satisfacer necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, otro impacto es que la inteligencia artificial en la educación es la automatización de las tareas administrativas. La inteligencia artificial puede ayudar a las instituciones educativas a automatizar tareas como la gestión de recursos de estudiantes, la programación de clases virtuales, la evaluación de exámenes. Además, la automatización de tareas administrativas pues, puede ayudar a reducir errores y mejorar la precisión de los registros estudiantiles. Digamos, estos son impactos positivos. Pero también hay riesgos actuales en la educación. Uno de estos, de los mayores retos que tenemos, es la falta de capacitación y conocimiento de los educadores sobre cómo utilizar de manera responsable inteligencia artificial de manera efectiva en el aula. Otro riesgo es la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes, eh, porque es importante porque estos se utilizan en inteligencia artificial, sobre todo generativa. Otro riesgo tiene que ver con la protección de datos personales y el manejo responsable de la información privada de los estudiantes, que se vuelve un tema, digamos, central para nuestras instituciones educativas, ¿no? Para nuestras universidades, a la hora de utilizar inteligencia artificial. Y otro de los riesgos importantes es la capacidad que tiene la inteligencia artificial para sustituir el proceso de creación de conocimientos críticos, reflexivos, creativos por parte de las y los estudiantes. Y eso ya lo tenemos encima. Un ejemplo de los riesgos, pues, es el desarrollo tecnológico de ChatGPT, la de 4 o de cuarta generación de OpenAI, que desde su salida del 2002, pues, está revolucionando estas posibilidades, pero también está generando riesgos. Ustedes lo han visto, porque nos manejamos en el ámbito educativo, pues, cómo se han estado generando, se generan tareas, se pueden hacer tesis, se pueden hacer trabajos, presentaciones, se puede hacer casi cualquier cosa a través de inteligencia artificial generativa y pues no necesariamente hay calidad en los procesos de revisión. Bueno, es aspectos, digamos, socialmente positivos en la educación, digamos, allá hay algunos riesgos y algunos aspectos positivos, es que la inteligencia artificial pues también impacta en el ámbito de la creación artística, ¿no? En el arte, digamos, más comprometido, social, digamos. Los artistas y creadores ahora han estado adaptando estas tecnologías para producir obras que exploran temas sociales, desafían normas establecidas con ayuda de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Pueden crear contenido pues provocador, único, singular, que incite a la reflexión y genere diálogos sobre problemas socioculturales urgentes. Esto se hace mucho ahora, sobre todo con estas inteligencias artificiales generativas, ChatGPT, digamos, CopyEye, son herramientas aplicaciones, digamos, o sistemas que ayudan mucho para crear contenidos, digamos, artísticos, singulares, importantes, desde fotografía, composición, incluso ahora ya estas inteligencias pueden crearte composiciones musicales, obras fotográficas, personales, instalaciones, proyectos de intervención cultural, etcétera. Entonces, la combinación de la inteligencia artificial generativa y la realidad virtual, por ejemplo, ha permitido la creación de experiencias inmersivas que pueden generar empatía, comprensión hacia diferentes perspectivas, digamos, sociales. Digamos, pueden usarse estas inteligencias nuevas de manera, digamos, positiva cuando, digamos, se tiene una suerte de reflexividad y de crítica sobre sus usos, alcances y limitaciones. Ahora, considerando estos impactos y retos sociales de la inteligencia artificial, ¿cuáles serían algunos retos, digamos, principales para las ciencias sociales? Yo les propongo pensar de manera colectiva en tres grandes ámbitos. El primer ámbito es el que tiene que ver, desde mi punto de vista, con
consecuencias o aspectos epistemológicos y de construcción de conocimiento. Las inteligencias artificiales nos empujan, fundamentalmente, eso es lo que les quiero proponer, a pensar desde la complejidad, la reflexión sistémica y la multidisciplinaridad. Uno de los aspectos importantes sería el enfoque sistémico, es decir, esta necesidad de mantener en la medida de lo posible una observación sistémica de los fenómenos sociales que están ocurriendo de manera contemporánea y que están relacionados con inteligencia artificial, por un lado, pero por otro lado, establecer un análisis de comportamiento sistémico de los acontecimientos. Entonces aquí hay una, digamos, distinción. Por un lado, establecer un enfoque sistémico, pero por otro lado, establecer un análisis de comportamiento sistémico de los hechos, de los fenómenos y de los acontecimientos. Es decir, observar sistémicamente y por otro lado, atribuirle a los acontecimientos, a los hechos, a los cambios sociales, un comportamiento también sistémico. Por otro lado, pues está la necesidad de aproximarse de manera dialógica, yo diría de manera convergente, en la frontera y más allá de las barreras disciplinarias, porque los impactos, riesgos, consecuencias, digamos, no planeadas de las inteligencias artificiales de última generación, eh, generan problemas, transformaciones sociales, culturales que ya no pueden ser atendidas por una sola disciplina desde un punto de vista, desde un enfoque específico, sino que requerimos ahora construir conocimiento por problemas, a través de problemas y no a través de enfoques disciplinares. Entonces, esto nos lleva necesariamente a generar conocimiento, construir conocimiento multi, inter y transdisciplinario. Y por último, en la parte de los aspectos epistemológicos, metodológicos, pues la importancia de abordar problemas, fenómenos y sistemas sociales desde la observación de la complejidad organizativa del hecho. Es decir, no solo asumir que los hechos, los fenómenos sociales, ambientales, contemporáneos son altamente complejos, no solo atribuirles complejidad, en términos de su volumen o su magnitud, sino que un hecho, acontecimiento o fenómeno es complejo por su estructura organizativa y por los impactos o consecuencias no deseadas que puede generar. Por eso la importancia de asumir la complejidad como un principio, propiedad o característica de los fenómenos. Y bueno, pues aquí pongo 3 ejemplos que me parecen importantes. Por ejemplo, controversias sobre la regulación internacional de la inteligencia artificial. ¿Quién, desde dónde, cómo, desde qué disciplina se tendría que abordar un conocimiento e información necesaria para regular la inteligencia artificial? Pues no hay manera de establecer una frontera disciplinaria muy clara. Entonces, por ejemplo, para abordar este problema de regulación internacional, pues requerimos de enfoques evidentemente jurídicos, pero también judiciales, enfoques politológicos, enfoques comunicativos, enfoques sociológicos, enfoques antropológicos, enfoques didácticos, pedagógicos y por supuesto conocimiento filosófico, pero también conocimiento histórico, entre conocimiento del desarrollo de psicología cognitiva, psicología evolutiva. Es decir, los grandes retos que nos impone, por ejemplo, el tema de la regulación internacional, ya no pueden ser atendidos por enfoques u observaciones o investigaciones disciplinarias. Necesariamente requerimos construir conocimiento de frontera, dialógico, donde distintas disciplinas podamos compartir perspectivas, enfoques, información, metodologías, técnicas para abordar el problema. Por ejemplo, de la regulación internacional de la inteligencia artificial. Otro ejemplo son los riesgos socioambientales y los aspectos bioéticos que tiene consigo la inteligencia artificial.
que, por cierto, ahora están también tratados en esta ley de la Unión Europea sobre regulación en inteligencia artificial. Otro ejemplo serían los efectos sistémicos que tuvo la pandemia, la crisis ecológica global. ¿Cómo se puede atender? ¿Cómo se puede investigar? ¿Cómo se puede abordar? Necesariamente se tiene que abordar como un problema desde una perspectiva sistémica, desde mi punto de vista, desde una perspectiva de la complejidad organizativa del hecho y desde un enfoque multitrans o interdisciplinario según la naturaleza del caso o del acontecimiento. Entonces, estos serían, digamos, los aspectos epistemológicos y de construcción de conocimiento que me parece importante poner a discusión. Hay otro ámbito, otro de los impactos de la inteligencia artificial tiene que ver con el campo de la investigación y el manejo de grandes bases de datos. En particular, quiero plantearles el tema o el problema, según cómo se quiera observar, de la investigación asistida. En particular, investigación asistida por inteligencia artificial. Es decir, una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en las ciencias sociales es la investigación asistida, orientada, coordinada por inteligencias artificiales. Este enfoque utiliza algoritmos de inteligencia artificial para analizar y sintetizar grandes cantidades de información, manejo de grandes bases de datos y uso de grandes datos sociales, personales, ciudadanos. También la inteligencia artificial, la investigación asistida en ciencias sociales, permite que a las y los investigadores, por ejemplo, descubrir patrones ocultos, tipos de comportamiento colectivo, tipos de tendencias, extraer información significativa sobre grandes tendencias contemporáneas que se desarrollan en determinados fenómenos. Por ejemplo, en el campo de la sociología, la inteligencia artificial generativa puede ayudar a identificar tendencias sociales, analizar grandes datos demográficos y predecir cierto tipo de comportamientos futuros. Por supuesto, también esto aplica para la economía, ¿no? Y el ámbito de las finanzas. En el campo de la sociología que les acabo de poner, pues esto permitiría una mejor comprensión y más profunda de ciertos fenómenos sociales y, por supuesto, una mejor toma de decisiones basadas en evidencias, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo de las políticas públicas y de las políticas y de los programas sociales. Entonces, por supuesto que se puede usar la inteligencia artificial en el campo de la investigación y de la intervención social, sobre todo cuando pensamos en términos de investigación asistida por inteligencia artificial, que tiene que ver con un manejo oportuno, eficaz, eficiente y responsable de grandes bases de datos y grandes eh, ámbitos de información. Doctor Y Tafoya, nos quedan sí. 5 minutos. Sí, voy cerrando. Gracias. Y otro gran ámbito es la comunicación, uso, distribución y manejo responsable de la información. Y esto tiene que ver con la privacidad y uso de datos personales. En el ámbito de uso de datos, un riesgo es el uso, privatización, recolección y análisis de datos. La inteligencia artificial puede ser utilizada para recopilar información de los usuarios y analizarla. Otro es el ámbito de la información personal. Esto incluye datos personales como nombres, direcciones, correos electrónicos, teléfonos y otro tipo de información que se genera cuando una persona accede a un servicio digital, virtual o en línea, y también tiene que ver con nuestros procesos de investigación. Y en el ámbito de la divulgación, pues los proveedores de servicios pueden utilizar esta información para fines comerciales, mercantiles, publicitarios o de criminalidad. Y bueno, pues esas grandes bases de datos también las manejamos en ciencias sociales. Un ejemplo interesante son los datos que pueden ser utilizados por gobiernos para investigaciones en seguridad. Pensemos, por ejemplo, grandes bases de datos con fotografías faciales, datos biométricos, con los que puede contar agencias de seguridad como el FBI en Estados Unidos. Bueno, consideraciones finales. Una idea es que en la medida en que la inteligencia artificial generativa se integra en las ciencias sociales, también surgen desafíos éticos. Es decir, ya no hay manera de
desligar la relación entre investigación, intervención social y ética de la investigación y de la intervención. Dos, la preocupación principal es cómo se utilizan los datos para el entrenamiento de modelos generativos. La privacidad y la seguridad de datos son aspectos cruciales que deben abordarse de manera responsable. Tercera consideración final es que además la interpretación de los resultados generados por algoritmos de inteligencia artificial puede ser a veces subjetiva y sesgada. Es importante estar consciente de estos desafíos y asegurar la transparencia y la equidad en el uso de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en ciencias sociales. Entonces, ya el problema ya no solo es cómo construir conocimiento objetivo, sino cómo manejar de manera responsable la información y los datos. 4, la inteligencia artificial generativa está transformando la forma en que las ciencias sociales se acercan a la investigación. Su capacidad para generar contenido original y su aplicación en las investigaciones sociales demuestran su impacto en nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, a través de ChatGPT, nosotros podemos hacer buenas investigaciones con el uso de ChatGPT, podemos hacer estados del arte, por ejemplo, o revisión histórica de acontecimientos, entre otras cosas. Y por último, 5, con un enfoque ético y responsable desde mi punto de vista, la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de enriquecer nuestras disciplinas sociales y mejorar nuestra comprensión de la complejidad del mundo. Bueno, estas son algunas de las referencias que sugiero y bueno, pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Edgar Tafoya, por tu tan interesante, provocadora, reflexiva presentación. Creo que aquí hay algunas preguntas y todas se van hacia lo ético, ¿no? Las preocupaciones éticas sobre los contenidos, sobre la idea de que se genera algo a través de la inteligencia artificial, pero en realidad no es que genera, sino que, bueno, sí genera, pero lo toma de una gran base de datos. Y sobre todo en nuestra labor docente, pues la preocupación hacia la capacidad reflexiva, creativa y crítica de los estudiantes, cómo lidiar con todas estas preocupaciones que cada vez son más presentes en nuestras actividades docentes cotidianas. Realmente nos abres una serie de temas también nuevos, como el uso de la inteligencia artificial, pues para la investigación también, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí con el tema de la docencia, me voy a permitir leerte algunas preguntas. Tenemos poco tiempo y hay también comentarios que también te haremos llegar. Gabriel Fausto nos dice, uno de los usos de la inteligencia artificial podría ser dejar tareas específicas a nuestros estudiantes para que conozcan el buen uso y los beneficios de la IA. ¿De qué manera podríamos conducirnos para evitar el mal uso de la IA? Y te voy a hacer otra pregunta que es hasta dónde el uso de la IA, hasta dónde el uso de la IA desfavorece el desarrollo mental, cognitivo y de memorización de los estudiantes. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, este es uno de los grandes temas que se está discutiendo de manera muy seria, sobre todo en el ámbito de la didáctica, la pedagogía, y por otro lado, en el ámbito de la psicología evolutiva y de los procesos relacionados con enseñanza-aprendizaje, donde interviene pues mucho la psicología, el desarrollo de procesos cognitivos complejos. Todavía no contamos con datos suficientes y con la información, digamos, concluyente sobre si se estará disminuyendo la capacidad de razonamiento, de criticidad, por ejemplo, de los estudiantes, de los jóvenes, las y los jóvenes. Y sí es cierto que está aconteciendo un fenómeno, digamos, sociológicamente relevante que tiene que ver con cómo a la hora de que los jóvenes, los estudiantes, usan, por ejemplo, ChatGPT para generar un artículo o un ensayo y entregar una tarea, o casos más extremos, ahora se están generando hasta información para tesis, ¿no?
que te llevan al plagio, ¿no? Al problemas de plagio, que es un problema importante en nuestro país. Además hecho público. Hay controversias en torno a eso. Bueno, pero el problema es si ese uso redunda o deviene en una suerte de disminución de capacidades cognitivas. Tenemos muy poco tiempo, aquí el tiempo es la temporalidad es muy importante, tenemos muy poco tiempo para visibilizar esos efectos en la cognición, en los procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, el de representación, el de imaginación, el de simbolización, son procesos cognitivos de alta complejidad. Esos no se están perdiendo en este tiempo, o sea, es decir, es imposible asegurar que en el lapso de 4 años que ha estado desarrollando, por ejemplo, estas inteligencias artificiales generativas, ya estemos perdiendo capacidades cognitivas. Eso no es posible de asegurarse. Científicamente no habría evidencias para concluir eso. Pero sí puede ser que entre más sea usada estas inteligencias generativas, en el mediano y en el largo plazo, ciertos procesos cognitivos puedan estarse adaptando a ese tipo de uso tecnológico y eso implicará que se dejen de lado, por ejemplo, la comprensión lectoescritora, por ejemplo, de la lectoescritura. Es decir, no es lo mismo leer un libro, hacer un resumen y hacer una lectura comprensiva crítica de un texto a, por supuesto, que ChatGPT te haga un resumen de un contenido de alguna información. Por supuesto que hay un desplazamiento o una sustitución de un proceso, pero lo que se sustituye es la práctica, no el proceso cognitivo. No sé si me explico. Entonces, a nivel de grandes procesos cognitivos, yo creo que no es que se estén ni disminuyendo ni modificando, sino que seguramente a través de este uso tecnológico vamos a desarrollar nuevas capacidades cognitivas. Seguramente eso sucederá. Lo que seguramente se va a perder es la práctica social, cultural de, por ejemplo, generar conocimiento crítico a través de la reflexión de un texto. Entonces, no necesariamente se perderán o disminuirán capacidades cognitivas, sí prácticas sociales, sí prácticas culturales que muchas y muchos de nosotros, docentes e investigadores, consideramos que son vitales. Edgar, Hay otro, eh, sí, sí, eh, ten- disculpa que te interrumpa, tenemos poco tiempo porque muchos profesores se van a retirar, sí, sí, pero o sea, quiero decirte que hay muchas felicitaciones a tu presentación, hay varias preguntas y quiero cerrar con una última pregunta antes de concluir esta charla de la doctora Marta Chávez, que pone justamente en la mesa de la discusión el tema de la regulación y dice, ¿qué hacemos, verdad? Si hubiera una controversia surgida por el uso de la IA en el aula, ¿a quién le corresponde exponer el problema? ¿Al estudiante, al docente, a la universidad? Porque bien dices, el plagio es un tema en todos los niveles políticos y educativos ya presentes y en nuestro día a día, ¿tú qué opinión tienes al respecto? desde mi punto de vista, la responsabilidad primaria debe ser de la institución. Es la institución la responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de su formalización y de su institucionalización y de los efectos profesionales que eso genera. Entonces, primera responsabilidad está en las instituciones. Segunda gran responsabilidad o ámbito de responsabilidad está en la relación entre la docencia, investigadores, investigadoras y el estudiante, pero es una relación, digamos, simétrica o donde existiría una corresponsabilidad. No puede ser totalmente del estudiante, aunque por supuesto tiene responsabilidad porque usa, pero sobre todo
el reto es para las y los docentes. Tenemos que saber orientar, coordinar, usar estas tecnologías de manera positiva. El reto es para guiar y facilitar el proceso, y eso está en las y los docentes, no necesariamente en los estudiantes. Nosotros tenemos que orientar el desarrollo de esas prácticas tecnológicas, alfabetizar, y eso implica capacitarnos, alfabetizarnos, ponernos al día, actualizarnos, estar en cursos, orientarnos constantemente. Por eso me parece que una serie de charlas como esta son centrales, o sea, hay que discutirlo. Esto yo diría cada fin de semestre ponernos al día como de manera colegiada, porque esto avanza de manera acelerada. Y por supuesto que van a sustituirse ya muchos procesos a los cuales estamos habituados las y los docentes, que ya los estudiantes ni siquiera pues lo van a tener en cuenta, ¿no? O sea, el reto es para nosotros, yo diría fundamentalmente, didáctico, pedagógico, tecnológico. Pues muchas gracias, doctor Edgar Tafoya. Creo que pones en la mesa varias problemáticas a reflexionar, a dialogar con los estudiantes, y en particular yo diría pues que continúe este tema dentro de la agenda universitaria, que sea crear políticas de inclusión y capacitación, que creo que son cruciales eh, pues para lidiar con esta nueva manera de interactuar, de comportarnos como docentes, como investigadores. Así que creo que nos dejas con muchas reflexiones y con nuevos conocimientos, por lo menos de mi parte. Quiero agradecerte tu participación en este ciclo de conferencias. Sin duda ha sido de enorme ayuda y conocimiento para todos los que estamos aquí. Y vamos pues a pasar a hacerte la entrega de una constancia de agradecimiento y reconocimiento por tu participación. Y voy a leer tu constancia. La Universidad de Colima te otorga la presente constancia al doctor Tafoya Ledesma por dictar la conferencia magistral Inteligencia Artificial y su impacto en las ciencias sociales como parte de las jornadas académicas del 16 de enero de 2024, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, enero de 2024. Firma la doctora en arquitectura Marta Chávez González, directora general de desarrollo del personal académico. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Te vamos a hacer llegar comentarios y preguntas que quedaron en el chat. Sin duda muchas de ellas son felicitaciones, y pues gracias, y esperamos que no sea la última vez que estemos contigo. Hasta luego. Muchas gracias a todos Muchas que nos gracias. acompañaron, profesores, profesoras de todos los niveles de la Universidad de Colima. Gracias. Y pues no sé si quieras agregar algo, Edgar, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias por este tipo de jornadas, son fundamentales, y una disculpa enorme por las fallas en la conexión, y con mucho gusto. Creo que ahora hay que pensar impactos de la inteligencia artificial en la educación, y ahí hay que meterle muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y ojalá nos pronto y que esta charla nos deje pensando para varios días. Buenos días, hasta luego.